Bueno, la palabra se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2. Y a partir del versículo 4. Dice así la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora vamos al versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Después vamos al 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Hasta aquí la palabra del Señor. Como Jesús es piedra viva que fue desechada por los hombres en un principio, y hay muchas veces por nosotros mismos que en otros tiempos también, y muchas veces no nos acordamos de Cristo, sino que estamos pensando en cosas materiales que están a nuestro alrededor, y todas las cosas que a veces nosotros creemos que son para que demos como bendición, por ejemplo, como el católico que cree, por ejemplo, en imágenes, que cree en santos, que cree, pero está todo hecho por los hombres. Y nos olvidamos que Dios escogió la piedra viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también, por Jesucristo, hemos sido elegidos, como dice la palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. O sea, que nosotros ya estamos como elegidos también por Dios para dar su palabra, para dar su palabra al mundo, como ha sido designado en los evangelios, ¿no? Y somos su iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y como se ha dicho en otras oportunidades, cada uno tenemos un rol que cumplir en el Evangelio. Cada uno tenemos uno es como estaban diciendo otras veces, uno será ojo, otro será oreja, otro será nariz, hablando así en forma natural, ¿no? Pero cada uno tenemos nuestras propias, nuestro propio mandato.
Y bueno, y Dios nos ha elegido a nosotros como iglesia para que sigamos la voluntad de Él, no lo que creemos, porque yo no me puedo elegir como ni como profeta, ni como apóstol, ni como pastor, ni, o sea, eso es, yo voy a hacer la voluntad de Dios solamente. Entonces, si Dios me manda a mí a hacer alguna cosa, quizás hoy o mañana, quizás tenga que dar una palabra de profecía. Bueno, pero eso va a ser bajo el mandato de Dios. Pero quizás el trabajo específico mío sea otro. En un momento dado, por ejemplo, como cuando yo estuve en Mar del Plata, yo sinceramente no tenía noción de lo que era hacer una liberación o de orar para librar a alguien. Me pasó de repente y sin pensarlo, se me descompuso un compañero mío y yo creí que se estaba muriendo, pues lo agarré, se quedó en mis brazos, se me estaba muriendo, se había puesto duro como una piedra. Y empecé a orar y a reprender, a orar y a reprender, a orar. Y yo lo veía que estaba duro como una piedra y yo creí que se moría. Y bueno, pero Dios escuchó, antes de que llegara la ambulancia, el hombre reaccionó. Pero yo creí que ya estaba muerto, la verdad que se había puesto duro. En mis brazos lo tenía yo así, agarrado. Y, y bueno, y Dios obró. Dios obró. Yo no tenía ni noción de lo que había visto así, pero nunca lo había hecho yo. Y bueno, de lo que lo hice y bueno, y Dios escuchó y bueno, Dios obró. Y en todas estas cosas, por eso digo que Dios a nosotros nos ha designado como su iglesia y a dar su palabra en todo el mundo. También hay momentos en los cuales eh, estamos eh, estamos con algún problema muchas veces de sometimiento a la palabra de Dios. Dice, ¿por qué? Porque es lo que pasa, por ejemplo, con con lo que está pasando hoy en día, ¿no es cierto? Dice, pero la palabra de Dios es tan sabia en lo que dice la Biblia, ¿no? Que parece que todas las cosas que dicen en la Biblia están eh, trasladándolas a nuestro tiempo, caen tan justo. Dice, por eso dice en el versículo 13, dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muchas veces utilizamos nosotros la palabra libertad, como estamos escuchando hoy en día a través de los de las noticias, ¿no? Que aquellos queremos la libertad por lo que estamos pasando, que estamos encerrados. Dios Dios nos está enseñando un montón de cosas. Y yo creo que, como se ha estado diciendo, como lo que se ha estado predicando todos estos días, que nosotros tenemos, Dios ha preparado esto para estar nosotros aquí encerrados, pero
estamos dando la palabra, estamos difundiendo la palabra, estamos haciendo las cosas por obediencia a Dios. Cuando estamos sometidos y obedientes a Dios, Dios por eso yo pienso de que estoy seguro de que Dios no solamente nos escucha y tenemos pruebas de todos estos días de todo eso, sino que nos escucha y obra en consecuencia. Miren todo lo que está haciendo la gente en todos lados, que está protestando porque, qué sé yo, como que se siente que no tiene libertad, como que estamos sometidos, que esto es una cosa. Hay gente que se está muriendo por todos lados. ¿Cómo pueden negar la realidad de lo que está pasando? Y eh, está muriendo mucha gente. Nosotros tenemos, por eso digo que muchas veces, como dice la palabra, no estamos acostumbrados a someternos a las palabras de Dios. No estamos, que siempre tenemos ese espíritu rebelde en la humanidad, lamentablemente. Por eso nos está pasando muchas cosas, las consecuencias de esa rebeldía, de esa desobediencia, las estamos pagando muchas veces en nuestra vida en la tierra. Yo, yo voy a dar un testimonio de lo que me pasaba a mí. Yo antes de ser jefe, yo también era un rebelde, era un empleado bastante joven, muy rebelde. Y esa rebeldía a mí, esa desobediencia, esa rebeldía, me rebelé contra mi el jefe de estación. Y bueno, esa rebeldía ante mi jefe me costó 2 años rebajado. Me mandaron 2 años rebajado de guardabarrera allá yo estaba en Aedo y me mandaron a mí entre Floresta y Florida, a la calle Cuenca. Y ahí la pasé muy mal. La verdad que la pasé muy mal porque me sentí, estaba degradado, como dirían en las Fuerzas Armadas, ¿no? Estaba degradado y me sentía mal por eso. Y estaba en un trabajo bastante bravo en esa época para mí. Yo había ido a trabajar a una barrera que era que para bajar la barrera no era ni a torno ni que bajaba automáticamente. En esa época tenía que salir yo afuera de la casilla del guardabarrera, tenía que ir afuera. La barrera estaba levantada y yo con una cadena atada a la punta de la barrera, bajarla y engancharla en una traba y salir a dar. De día no era nada, de día y los días lindos no era nada. No saben cuando había tormenta, cuando había tormenta. No me mojaba, pero no había capa, no había nada que me... No, las pasé bastante. Eso me pasó por desobediente, por haber por haberme puesto en rebeldía. Eso me costó eso. Pero Dios se acuerda. Cuando yo me sometí, el mismo jefe de la estación Floresta, que estaba como a 6 cuadras más o menos de la estación, 6 o 7 cuadras, no me acuerdo, estaba entre Flora y Floresta. El jefe, yo pertenecía a Floresta, era la última barrera de Floresta. El mismo jefe vino a verme a la barrera y me dijo: usted quiere, lo necesito en la estación, quiero que venga a trabajar a la estación nuevamente. Fue una alegría bárbara para mí porque la verdad que ahí estaba en un lugar que bastante peligroso, que
tuve varias cosas que, bueno, gracias a Dios. Dios no, un día voy a contar todas las cosas en las que me estuve acordando todos estos días de las cosas, aunque yo no estaba en los caminos del Señor, pero como las cosas que Dios me ha librado, de las cosas que Dios me ha librado a través de mi vida, no estando en sus caminos. Y ha sido la mano de Dios, porque no hay otra. Otro día ya lo voy a contar, ¿no? Pero bueno, en todo interviene Dios. Y por eso las desobediencias, nos traen malas consecuencias, tarde o temprano. Pero si nos sometemos nuevamente, si nos sometemos a Dios nuevamente, Dios se acuerda enseguida de nosotros, enseguida. Por eso, dice, en el 17 dice, honrad a todos, amarás a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. En esa época era el rey, hoy en día sería, qué sé yo, el presidente, ¿no? Pero es así, tenemos que acatar lo que está determinado por las autoridades que Dios mismo puso. Aunque no nos agrade por ahí a nosotros, es quien está a cargo del país. Y entonces, como si nos ponemos a pensar, todas estas cosas están, por lo menos según mi criterio, están hechas para cuidarnos. Así que por eso no tenemos que anteponer a nuestra ambición de tener alguna cosa, de tener algo más, de tener un peso más, de comprarnos cosas. Hay que anteponer la salud, hay que anteponer la vida. Nosotros estamos viendo lo que está pasando en otras partes del mundo, lo que está pasando, que hay miles de muertos, es un espanto lo que está pasando. En Chile mismo, que nos estaban dando como ejemplo, pobre gente, estamos orando también por ello, porque sinceramente no hay ya no dan más, ya llegaron al tope de las posibilidades. Entonces por eso seamos sensatos y tengamos, Señor, tengamos confianza en que Dios, si hacemos las cosas como Dios nos manda, Dios nos va a seguir protegiendo, Dios nos va a seguir dando, porque no nos hace faltar nada. Amén. No nos hace faltar nada. Dios nos está protegiendo en la salud, Dios nos está protegiendo a nuestra familia, a nuestros amigos. Entonces, no escuchemos las voces de aquellos que nos están llenando la cabeza con un montón de cosas que nos vuelven, a la gente se vuelve un poco trastornada y lamentablemente están pagando con la vida por eso. Entonces por eso mismo yo le pido a Dios que nos dé la sabiduría, la fuerza y todo lo mejor para que podamos ayudar a que la gente, a que nuestros hermanos y la gente que está afuera pueda acercarse a Dios, tenga la fe en Dios, que Dios obra cuando nosotros no somos rebeldes. Amén. Amén. Bueno, hasta acá la palabra del Señor, y le doy gracias a Dios por su palabra, en el nombre de Jesús. Si alguno quiere dar alguna gracia.